Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo chismecito jugoso que les tengo preparado hoy. Ya saben, aquí en este canal nos encanta destapar secretos, analizar relaciones y sumergirnos en el mundo de las celebridades, y hoy, tenemos un tema que promete mucho drama. Hoy vamos a hablar de un escandalete, un escándalo que está haciendo temblar los cimientos de una de las parejas más queridas de la farándula turca. ¿Están listos para adivinar? Exacto, vamos a hablar de los celos de Özge Gürel y cómo podrían estar remeciendo su relación con Serkan Ayolu. Para los que no los conocen, Özge Gürel es una actriz turca talentosísima, conocida por su trabajo en series como Kiraz Mevsimi, y Serkan Ayolu, un galán turco que ha conquistado corazones con su carisma y su actuación en series como Ayatnak. Juntos forman una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, hasta ahora. Hemos visto fotos de ellos juntos, hemos seguido sus redes sociales, hemos visto el amor que se profesan, pero parece que incluso en el paraíso pueden surgir tormentas. Y en este caso, la tormenta parece tener nombre: los celos. Prepárense para un viaje por los entresijos de esta relación, donde analizaremos rumores, fotos sospechosas, declaraciones ambiguas y todo lo que rodea a este posible conflicto. ¿Realmente hay problemas? ¿Son solo chismes infundados? ¿O hay algo más que se esconde detrás de esas sonrisas perfectas que vemos en las fotos? Pero antes de sumergirnos de lleno en el drama, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los chismes jugosos que les tengo preparados. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo y sean parte de esta comunidad de amantes del chisme. Ahora sí, vamos a empezar. Primero hablemos del contexto. Özge Gürel y Serkan Ayolu llevan varios años juntos, y su relación siempre ha parecido sólida. Se conocieron en el rodaje de la serie Kiraz Mevsimi, donde interpretaron a una pareja, y la chispa saltó de la pantalla a la vida real. Desde entonces han sido inseparables, compartiendo viajes, eventos y demostraciones públicas de amor. Pero como en toda relación, han tenido sus altibajos. Y es que la vida de una celebridad no es fácil. La exposición mediática, la presión del trabajo, la constante atención de los fans y, sobre todo, las largas jornadas de rodaje, pueden poner a prueba cualquier vínculo. ***** El encuentro en Kiraz Mevsimi, el inicio de un romance de ensueño ****. Para entender mejor el contexto de la relación entre Özge Gürel y Serkan Ayolu, es crucial remontarnos al punto de partida, la serie Kiraz Mevsimi. Esta comedia romántica turca, que se convirtió en un fenómeno en su momento, no solo catapultó a la fama a sus protagonistas, sino que también fue el escenario donde se forjó el amor entre ellos. En Kiraz Mevsimi, Özge Gürel interpretó a Öykü Akar, una joven soñadora que anhela el amor verdadero, y Serkan Ayolu dio vida a Ayaz Dincer, un arquitecto carismático y exitoso. La química entre ambos fue palpable desde el principio, y su relación en la pantalla, llena de romance, comedia y momentos emotivos, cautivó a la audiencia. La conexión entre Özge y Serkan no se limitó a la ficción. Durante el rodaje se fueron acercando, compartiendo confidencias, risas y creando una complicidad que traspasó la barrera del set. La admiración y el afecto mutuo fueron creciendo, y la chispa que se veía en la pantalla se encendió también en la vida real. El final de Kiraz Mevsimi marcó el inicio de una nueva etapa para Özge y Serkan, una etapa en la que su amor se consolidó y se hizo público. Desde entonces se han convertido en una de las parejas más queridas de Turquía, admirados por su talento, su belleza y sobre todo por la autenticidad de su relación. ****, una historia de amor a la vista del público ****. Desde que confirmaron su romance, Özge Gürel y Serkan Ayolu han compartido con sus seguidores algunos momentos de su vida privada, lo que ha contribuido a que el público se sienta más cercano a ellos. A través de las redes sociales hemos podido ver imágenes de sus viajes, de sus celebraciones, de sus momentos de ocio y, en definitiva, de su vida cotidiana. Ambos actores han mostrado su apoyo mutuo en sus respectivos proyectos profesionales, asistiendo a estrenos, promocionando sus trabajos y dedicándose palabras de admiración en público. Esta actitud ha reforzado la imagen de una pareja sólida, que se apoya y se respeta. Sin embargo, la exposición mediática constante también ha implicado algunos desafíos. La pareja ha tenido que lidiar con los rumores, las especulaciones y la constante atención de los medios y de los fans.
A pesar de ello, han sabido mantener la calma y proteger su intimidad, sin dejar de compartir con el público algunos aspectos de su relación. Asterisco asterisco los primeros indicios, comentarios y fotos que desataron la intriga asterisco asterisco. La aparente perfección de la relación entre Ozge Gurel y Serkan Ayolu comenzó a resquebrajarse ante la atenta mirada de los fans y de los medios de comunicación. Los primeros indicios de una posible crisis se manifestaron en las redes sociales, donde se observaron ciertos comportamientos y detalles que generaron especulaciones. Uno de los puntos que más llamó la atención fue la actitud de Ozge en las publicaciones de Serkan en Instagram. La actriz, conocida por su espontaneidad y su sentido del humor, comenzó a dejar comentarios que, si bien no eran directamente ofensivos, sí tenían un tono un tanto ácido o irónico. Por ejemplo, en fotos donde Serkan aparecía con otras actrices o en escenas románticas de sus proyectos profesionales, Ozge solía dejar comentarios como «¿Y esa sonrisa para quién es?» o «Cuidado con las miradas». Estas frases, aunque aparentemente inofensivas, encendieron la mecha de la curiosidad entre los fans, que comenzaron a preguntarse si había algo más detrás de esas palabras. Además de los comentarios, los seguidores de la pareja también notaron cambios en la frecuencia y en el tipo de publicaciones que compartían juntos. Antes era común ver fotos y vídeos de Ozge y Serkan disfrutando de su tiempo libre, demostrando su cariño y compartiendo momentos especiales. Sin embargo, con el tiempo estas publicaciones se hicieron menos frecuentes, y las muestras de afecto en público se volvieron más escasas. Asterisco asterisco rumores en los medios, supuestas escenas de celos y conflictos asterisco asterisco. Los rumores sobre una posible crisis entre Ozge Gurel y Serkan Ayolu no se limitaron a las redes sociales. Algunos medios de comunicación turcos comenzaron a publicar artículos y noticias donde se hablaba de supuestas escenas de celos y de conflictos en la relación. Según estas fuentes, Ozge habría mostrado incomodidad en eventos públicos al ver a Serkan interactuar con otras mujeres, llegando incluso a interrumpir conversaciones o a mostrarse distante. Se hablaba de miradas fulminantes, de gestos de desaprobación y de situaciones incómodas que habrían protagonizado en público. Además, se rumoreaba que Ozge era muy celosa de la estrecha amistad de Serkan con algunas de sus compañeras de reparto. Se decía que ella temía que esa amistad se convirtiera en algo más, lo que explicaría sus constantes muestras de inseguridad y sus comentarios en redes sociales. Estos rumores, aunque no fueron confirmados por ninguna fuente oficial, generaron un gran revuelo en los medios y en las redes sociales. Los fans de la pareja se dividieron entre los que creían en la veracidad de los rumores y los que defendían la solidez de la relación. Asterisco asterisco la naturaleza de los celos, una emoción humana compleja asterisco asterisco. Para entender mejor la situación entre Ozge Gurel y Serkan Ayolu, es fundamental analizar la naturaleza de los celos, una emoción humana compleja que puede manifestarse de diferentes formas y con diferentes intensidades. Los celos, en esencia, son una reacción emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza real o imaginaria para la relación con su pareja. Esta amenaza puede ser la presencia de otra persona, la atención que la pareja presta a otros, o cualquier situación que pueda poner en peligro la exclusividad y la seguridad emocional de la relación. Los celos pueden estar asociados a diferentes factores, como la inseguridad, la baja autoestima, el miedo a la soledad, la falta de confianza en la pareja o en uno mismo, o incluso experiencias traumáticas del pasado. En algunos casos, los celos pueden ser una señal de que la persona se preocupa por la relación y desea protegerla. Sin embargo, cuando los celos se vuelven excesivos y descontrolados, pueden convertirse en un problema serio. Los celos patológicos, por ejemplo, pueden generar obsesión, control, desconfianza, aislamiento y, en casos extremos, incluso violencia. Asterisco asterisco escenarios posibles, celos leves o un problema mayor, asterisco asterisco. En el caso de Ozge Gurel y Serkan Ayolu, existen dos escenarios posibles en relación a los supuestos celos de la actriz. El primer escenario es que los celos de Ozge sean leves y manejables, y que formen parte de la dinámica normal de la relación. En este caso, Ozge podría ser una persona un poco más sensible y propensa a la inseguridad, y Serkan, consciente de esta sensibilidad, podría estar dispuesto a tranquilizarla y a darle seguridad. En este escenario, los celos no serían un problema grave, sino una pequeña molestia que se puede resolver con comunicación, comprensión y confianza mutua. La pareja podría estar trabajando en fortalecer su vínculo y en superar cualquier dificultad que se presente. El segundo escenario es que los celos de Ozge sean más profundos y que estén generando tensiones en la relación.
En este caso, la pareja podría estar experimentando dificultades para comunicarse, para resolver los conflictos y para mantener la armonía en su vida diaria. En este escenario, los celos podrían estar erosionando la confianza, generando resentimiento y afectando negativamente la relación. La pareja podría necesitar ayuda profesional para aprender a manejar sus emociones y para encontrar soluciones que les permitan superar la crisis. *** El papel de Serkan, comprensión o cansancio, ***. En medio de los rumores sobre los celos de Özge, una de las preguntas más importantes es cómo está reaccionando Serkan Ayolu a la situación. ¿Está siendo comprensivo y paciente, o se siente frustrado y cansado? Según las fuentes, Serkan estaría intentando ser comprensivo y paciente con Özge, tratando de calmarla y de brindarle seguridad. Se dice que es un hombre tranquilo y que valora mucho la relación, por lo que estaría dispuesto a hacer todo lo posible para ayudarla a superar sus inseguridades. Sin embargo, también se rumorea que Serkan estaría cansado de la actitud de Özge y que estaría buscando la forma de hablar con ella y de solucionar los problemas. Se dice que la situación estaría afectando su bienestar emocional y que estaría preocupado por el futuro de la relación. En cualquier caso, la actitud de Serkan es fundamental para el futuro de la pareja. Si Serkan es capaz de comunicarse abiertamente con Özge, de expresarle sus sentimientos y de trabajar juntos para encontrar soluciones, la pareja podría superar la crisis y fortalecer su vínculo. *** La importancia de la comunicación y la confianza. *** En cualquier relación, la comunicación es un pilar fundamental. Si existen celos, inseguridades o cualquier otro tipo de problema, es imprescindible hablar abiertamente con la pareja, expresar los sentimientos y buscar soluciones conjuntas. La comunicación abierta y honesta permite a las parejas comprenderse mejor, resolver los conflictos de manera constructiva y fortalecer la confianza mutua. Es importante escuchar activamente a la pareja, mostrar empatía y estar dispuesto a negociar y a llegar a acuerdos. Además de la comunicación, la confianza es otro elemento clave en una relación. La confianza se construye a través de la honestidad, el respeto y el cumplimiento de las promesas. Si existe desconfianza, es difícil mantener una relación sana y estable. En el caso de Özge Gürel y Serkan Ayolu, la comunicación y la confianza son fundamentales para superar la crisis que se rumorea. Si ambos logran hablar abiertamente sobre sus sentimientos y trabajar juntos para resolver sus problemas, la pareja podría salir fortalecida de esta experiencia. *** La presión mediática y su impacto en la relación. Un factor importante que hay que tener en cuenta en la situación de Özge Gürel y Serkan Ayolu es la presión mediática a la que están expuestos. La vida de una celebridad implica una constante exposición pública, lo que puede afectar negativamente las relaciones personales. La prensa rosa, los rumores y las especulaciones pueden generar estrés, ansiedad y desconfianza en la pareja. Además, la constante atención de los fans y de los medios de comunicación puede dificultar la privacidad y la intimidad. En el caso de Özge y Serkan, la presión mediática podría estar exacerbando los celos de Özge y generando tensiones en la relación. Es importante que la pareja sepa manejar la presión, proteja su intimidad y se mantenga unida frente a las adversidades. *** Conclusión. ¿Qué depara el futuro para Özge y Serkan? *** En resumen, la situación entre Özge Gürel y Serkan Ayolu es incierta. Los rumores sobre los celos de Özge y la posible crisis en la relación han generado un gran revuelo en los medios y en las redes sociales. Es importante recordar que hasta el momento, no hay pruebas contundentes que confirmen estos rumores. Todo se basa en especulaciones y en interpretaciones de ciertos detalles. Sin embargo, la posibilidad de que existan celos y tensiones en la relación es real. Los celos, aunque en algunos casos pueden ser normales, si se vuelven excesivos pueden dañar seriamente la relación. El futuro de Özge y Serkan dependerá de varios factores. Primero, de la capacidad de la pareja para comunicarse abiertamente y para resolver los conflictos de manera constructiva. Segundo, de la voluntad de ambos para fortalecer la confianza y para proteger su intimidad. Tercero, de la capacidad de la pareja para manejar la presión mediática y para mantenerse unida frente a las adversidades. Solo el tiempo dirá si Özge y Serkan logran superar esta crisis y consolidar su relación, o si los celos acabarán por separarlos. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier declaración, a cualquier señal que nos revele más detalles sobre lo que está sucediendo. Mientras tanto, los invito a que dejen sus comentarios.
¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Creen que Ozge es celosa? ¿Creen que Serkan es la víctima? ¿O quizás ambos tienen responsabilidad? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus conjeturas en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal, darle un like a este vídeo y compartirlo con sus amigos y familiares. Gracias por ser parte de esta comunidad de amantes del chisme y de las celebridades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao.